Para finalizar con el módulo de validación científica de hallazgos, vamos a ver la última técnica de análisis estadístico. Esta es la que corresponde al análisis factorial, que también es un modelo que se utiliza para grandes bases de datos, y lo que trata de hacer es resumir la información de un conjunto de variables en un conjunto, digamos, de indicadores mucho más reducido, pero que nos permite comprender de forma mucho más precisa la información contenida en las variables originales. Es lo que se conoce como una técnica de reducción de clasificación, y todas las variables a utilizar deben ser variables de tipo numérico. Como ocurría con el análisis clúster, lo primero que debemos hacer es un análisis de correlación entre las variables que queremos utilizar. Dichas correlaciones tienen que ser altas para poder construir un indicador resumen a partir de ellas. Como ejemplo, vamos a utilizar las variables del test de ansiedad y vamos a construir dos indicadores. A la hora de construir los indicadores, podemos ver la capacidad explicativa de esas nuevas variables que hemos construido. Es lo que se denomina o aparece aquí como PC1 y PC2. La forma de saber si los indicadores construidos son adecuados o no es estudiar lo que se llama el porcentaje de varianza acumulado, que es lo que aparece en la última fila de la salida. Podemos ver que el porcentaje de varianza acumulado del primer indicador es del 56%, pero cuando juntamos los dos primeros indicadores es del 85%. Valores por encima del 70% indican que los indicadores construidos son útiles para explicar o para representar la información contenida en las variables originales que teníamos al principio. La forma en que se combina la información para construir esos indicadores es lo que se llama factor loadings, que aparece en la parte central de la salida. Básicamente, cada valor de estos es el coeficiente asociado con la variable original que permite construir cada uno de los indicadores. De esta forma podemos ver que las tres primeras variables son mucho más relevantes para la construcción del indicador 1 que para la construcción del indicador 2, donde la variable más relevante es la última que aparece en el listado. ¿Cómo se construyen esos indicadores? Pues simplemente como una función, una combinación lineal de las variables originales y de esos coeficientes. Eso significa que si queremos obtener la puntuación de un individuo en el indicador 1 o en el indicador 2, lo único que debemos hacer es introducir los valores de sus variables en estas ecuaciones y obtendremos el valor en el indicador 1 y en el indicador 2. Generalmente lo que se pretende es también intentar representar la información de ese indicador, digamos, poniendo un nombre sobre lo que esa variable representa de forma global. Como eso depende de cada uno de los ejemplos con los que se trabajen o del banco de datos que se tenga en ese momento, pues será importante ver en cada caso qué interpretación puede tener ese indicador. Y por último, lo que podemos ver es esa información de los coeficientes representada gráficamente en términos de la componente 1 y de la componente 2. Y aquí tenemos las variables que son más relevantes en la componente 1, están más cerca del eje 1 que del eje 2, mientras que esta es más relevante en el eje 2 que en el eje 1, está más próxima al eje 2 que al eje 1. Eso implica que, por ejemplo, un individuo que estuviera situado en esta zona de aquí tendría valores altos en todos los coeficientes, en todas las variables que tenemos aquí seleccionadas. Y un individuo que estuviera por esta zona de aquí, es decir, que tuviera una puntuación en PC1 y en PC2 por esta zona, pues indicaría que tiene valores bajos en todas las variables. De esta forma podríamos ver que en este cuadrante de aquí se situarían, digamos, los individuos más sanos, con puntuaciones más bajas en el test, y en esta parte de aquí se situarían los individuos más enfermos, es decir, con puntuaciones más altas en el test. Vemos ahora cómo realizar el análisis factorial para el conjunto de variables que hemos seleccionado en el ejemplo. Simplemente debemos ir a la opción factor
en el submenú factor, y aquí debemos seleccionar las variables con las que vamos a trabajar, en este caso más fis hasta más sep, el método que vamos a utilizar, que es el de componentes principales, y el número de factores que queremos extraer. En este caso vamos a seleccionar 2 factores y simplemente utilizar la opción estimar. Aquí nos aparece todo el resultado que hemos podido ver antes, las variables que hemos utilizado, los coeficientes de las combinaciones lineales, la varianza aplicada y algo que no hemos visto en la salida, que son las coordenadas de cada uno de los individuos en las 2 componentes. Por ejemplo, tenemos aquí el primer individuo, tiene un valor en la componente 1, en el indicador 1, de menos 0,59 y de menos 1,15 en la coordenada 2. Este, por ejemplo, se trataría de un individuo sano o con una puntuación muy baja en el test, como hemos podido ver en la interpretación del gráfico que hemos hecho anteriormente. Por el contrario, por ejemplo, este individuo de aquí, que tiene valores positivos tanto en la componente 1 como en la componente 2, indicaría que es un individuo que tiene puntuaciones altas en el test de ansiedad. Y para ver el gráfico resultante de las 2 componentes, pues simplemente debemos ir a la opción plot y nos aparecería el gráfico que hemos visto e interpretado anteriormente.